este día tan especial queremos presentar en el escenario de Mixquitaqui a un verdadero embajador de nuestra música andina, el maestro Julio Humala. Tantas soy montón, pero libre y sin bozal. Si unos ojos me hacen guiños, de sencillo y me quedo al compás de una guitarra, al compás de un zapatero. Se hace nudo el corazón, chúcaro soy, siempre hablo en alta voz. Si me gusta yo me quedo, marcho a otro lado. Chúcaro soy, siempre hablo en alta voz. Si me gusta yo me quedo o me marcho a otro lado. Ajustarse el cinturón, hoy les manda mi canción. Chúcara marinera para todo corazón. Adentro con la segunda, paisano. No soy buey que al yugo cede, no soy mano engrilletada, soy león de la montaña, soy el viento del otoño, soy el grito en libertad. Acostumbrado al galope, unas veces en el norte, otras veces en el sur, solo soy un pasajero que tu pecho anidó. Chúcaro soy, siempre hablo en alta voz. Si me gusta yo me quedo o me marcho a otro lado. Chúcaro soy, siempre hablo en alta voz. Si me gusta yo me quedo o me marcho a otro lado. El maestro Julio Humala en Mixquitaqui, engalanándonos con su presencia. ¿Cómo estás, Julito? Bien. Feliz de estar en Mixquitaqui, Vicky. Feliz de tenerte este año. Tú estás viajando, acabas de llegar de viaje. ¿Cómo te va? Muy bien, como decían los abuelos, siempre al pie del arpa. Estuve en Chile hace un mes y acabo de llegar a mi tierra de Coracora. Qué maravilloso, y además que también sigues viajando. Este año es un año de viajes, como el chúcaro, así. Como el chúcaro. Como sí. El caballo. Me voy a México en la primera semana de octubre y a fines me voy al África, a Medio Oriente, a países musulmanes. Voy a estar en Qatar y Kuwait por 10 días, cumpliendo con 4 presentaciones. Julito, representados nosotros los peruanos, por ti, un extraordinario cantautor, guitarrista. Qué maravilloso es tener artistas como tú, porque hoy también estamos nosotros aquí celebrando la Semana del Folclore Internacional, como es este mes de agosto, claro. Y tenerte aquí en Mixquitaqui, de verdad que es maravilloso. Gracias por estar aquí. Queremos agradecer también a tus músicos. Has acompañado hoy día por... Mira, es un acompañamiento de lujo, Vicky. Está Chano Díaz Límaco, gran charanguista y quenista, Julio Lingami, tocayo, con el que andamos hace mucho tiempo, Raulito Paucar, gran guitarrista y bajista también. Yo tengo la suerte de tener la compañía de ellos. Y con el gran Julio Humala, coracoreño, ayacuchano, para orgullo de todos los ayacuchanos. Hoy nos has traído tus canciones, de tus composiciones, como es El Chúcaro, una canción que hemos disfrutado de las letras, y ahora tenemos El Caminante. Cuéntanos esta canción. Bueno, el chúcaro, porque nosotros los ayacuchanos somos bastante chúcaros, no nos gusta que nos pongan a las riendas y nos domen fácilmente. Y lo digo en términos sociales, domésticos también. Y El Caminante es un tema más bien que tiene que ver mucho con el oficio de músico errante, gitano,
Entonces uno deja los sentimientos, corazones y a veces sobre el caballo, como decían los padres, la última figura, hablo del caballo, que es el animal de mi infancia en el que aprendí a amar este animal que es singular en el Perú, ¿no? Definitivamente hoy estamos disfrutando de tu música, de tu poesía, de tus canciones, y hablando de música yacuchana, Julito, tienes una convocatoria para este año. Gracias, Vicky. Quiero invitar a todos los amigos amantes de la música, no solo ayacuchana, va a haber un congreso que estamos organizando, va a ser el primer congreso de música ayacuchana en Huamanga del 3 al 5 de noviembre. La idea es hacer un evento académico de alto nivel que lo merece la música ayacuchana, en verdad. Convocamos a los amigos, a los estudiosos de la música, van a haber clases magistrales, ponencias, grandes recitales también, porque hay que discutir la raíz, el destino y la problemática de la música ayacuchana, que creo que parte de la historia del Perú tiene mucho que ver con la música ayacuchana. Es importante en este mes del folclore que estamos celebrando tomar mucho en cuenta pues cómo va el destino de nuestra música ayacuchana y que hay que felicitar a los organizadores. ¿Quiénes son los motivadores? Y está Carlitos Guamán, que es un doctor, trabaja en la UNAM de México, él es el promotor. Hay una comisión en Huamanga, encabezada por Walter, por el apellido ahorita, un amigo mío, y yo estoy encabezando la comisión en Lima. Está Margot Palomino, Sila Illanes y varios otros amigos también. Creo que si en España hay una cátedra de flamencología y eventos de flamenco, creo que merece que en el Perú haya también un evento donde se discuta el tema de la música ayacuchana. Definitivamente, Julio Humala, estaremos en este evento. ¿Cuándo va a ser? ¿Una vez más? Del 3 al 5 de noviembre del presente año, en la ciudad de Huamanga. Huamanga, querida. Huamanga. Siempre es un privilegio tener a Julio Humala en Mixquitaqui, entonces nos vamos con un musical maravilloso de su propia inspiración. El Caminante con Julio Humala en Mixquitaqui. Estarás en mi memoria cuando se esconda el sol, cuando la nostalgia abrace, dueña de mi corazón, cuando la nostalgia abrace, dueña de mi corazón. Solo soy el guitarrero que un día tus puertas tocó. Solo soy el caminante que en tu sombra guareció. Solo soy el caminante que en tu sombra guareció. Nací para echar raíces, ni para quedarme aquí. Soy como el viento del norte, y en su canto yo me voy. Soy como el viento del norte, y en su canto yo me voy. Al mirar tus ojos negros, las dudas se adueñan de mí. Y hasta mi guitarra dice, mejor es quedarse aquí. Y hasta mi guitarra dice, mejor es quedarse aquí. Y al mirar tus ojos negros, comencé a desencillar.